Vivir una vida extraordinaria requiere encontrar un equilibrio entre dos fuerzas que nos acompañan a lo largo de toda nuestra existencia. Como si fuera una moneda que tiene dos caras. Un lado de la vida nos dice conquista. Este es el lado de la vida que nos llama a planificar, a tener objetivos, a desarrollar toda nuestra capacidad para preguntarnos dónde estamos, dónde queremos estar, qué debemos hacer para alcanzar ese lugar, planificar. Sin embargo, también la vida tiene otro impulso para ser pleno, y es la otra cara de esta moneda. De este lado, la moneda dice ríndete. Rendirse es entender los límites. Saber que aunque uno planifique todo, no va a poder lograr que todo salga exactamente como uno quiere. Es ahí donde uno puede encontrar la capacidad de agradecer, de bendecir, de reconocer el misterio de la vida, lo que llamamos Dios, en aquello incontrolable que es parte de nuestra propia existencia. El objetivo de la vida plena es vivir en el punto medio que une ambas caras, en esa I que nos recuerda justamente que la vida plena es aquella que se vive en el entremedio, en que convive la conquista y el rendimiento. Así es la vida, así es como los judíos entendemos la existencia. 6 días para hacer tikkun olam, para mejorar el mundo, para transformarlo con la esperanza de hacerlo mejor, y un día que es Shabbat, un día que es para descansar, un día que es para dedicarse a reconocer ese misterio que hace que lo incontrolable sea parte de la vida y desde ese lugar poder agradecerlo. Es por eso que en este espacio exploramos aquellos atributos que nos permitan vivir en la I de conquista y ríndete, en el punto medio, y de esa manera encontrar esa vida plena y espiritual. Así les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conquista y Ríndete. Vamos a abrir la exploración de un atributo especial en este encuentro y vamos a responder esta pregunta al final. Va a ser el ejercicio justamente que nos vamos a llevar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Donar un día $365 o donar cada día durante 365 días $1? Esa es la pregunta que nos va a acompañar cuando exploremos en este encuentro este atributo espiritual que se llama Nedivut en hebreo y que lo traducimos como generosidad. Nuestros maestros del Musar, de esta disciplina ética espiritual judía que nos acompaña, nos muestran que el deseo del judaísmo es en algún punto instruirnos en los conceptos que después deberíamos absorber, normalizar y vivir como algo que queremos hacer, no solamente aquello que debemos hacer. Por eso la generosidad en el judaísmo tiene dos vertientes. Una es espontánea, es algo que sale de adentro, es el acto amoroso de querer ser generoso y ayudar. La tradición también tiene un mandamiento, una mitzvah, algo que somos ordenados a hacer con respecto a la generosidad, y es lo que se conoce en hebreo como tzedaká. Vamos a explorar ambas en este episodio porque constituyen la esencia de este atributo tan especial y tan fundamental para esta vida plena que estamos buscando en este espacio. En la Torá encontramos un episodio que lidia con la construcción del Mishkan, el santuario en donde habita la presencia divina. Y Dios ordena a Moshe que los israelitas traigan una ofrenda de cada persona que dé de corazón. Dice Dios, recibirás mi ofrenda, la ofrenda divina.
y harán un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Así nuestros maestros interpretan que cada uno debe construir un santuario en su corazón, y esto se logrará al dar a los demás. Es una construcción que solo es posible si uno piensa que el beneficio no es solamente para uno. Esa es la importancia de la generosidad. Y en la cultura materialista en la que vivimos hoy, pensamos que ser generosos es dar dinero. Sin embargo, la generosidad para la tradición judía no es solamente dar de lo material, sino dar tiempo, dedicar tiempo a otra persona. Nuestras posesiones, algo que tenemos, ofrecerlo y prestarlo. E incluso nuestro conocimiento, dar de lo que sabemos para beneficiar a otros. Nedivut, entonces, este atributo espiritual, no se mide por la cantidad, ni por si una acción de dar es más valiosa que otra. Se enfoca en el impulso que es espontáneo, voluntario y que hace erupción desde lo más profundo de nosotros al simplemente sentir que tenemos que ayudar, que tenemos que dar, que tenemos que ser generosos. En este modelo espiritual, Dios es ni más ni menos que el modelo a seguir. Dios nos da todo el tiempo y no necesita nada de nosotros. Se convierte para los sabios en el paradigma, en el ejemplo de lo que es dar. Si lo vemos desde una perspectiva, entendemos que para nosotros dar es algo que debemos aprender, porque no somos Dios. Dios nos da vida, nos da alimentos, nos da aire, todo, continuamente, y no necesita nada de nosotros. Pero así como nosotros necesitamos aprender a caminar, aprendemos a comer, incluso aprendemos a dormir, y hacer todo esto como algo que pensamos que eventualmente es normal. A diferencia de Dios, que es perfecto en ese sentido, nosotros tenemos que aprender también a ser generosos. Tenemos que aprender a dar. Los maestros del Musar creen que si justamente debemos aprender a ser generosos, nuestra naturaleza espiritual es la generosidad y no la avaricia. Pensamos que por normal es querer todo para nosotros. Incluso un impulso biológico es justamente querer sobrevivir y querer uno mismo quedarse con todo. Pero así como aprendemos muchas cosas y descubrimos después de aprender los beneficios que traen y hacen más profunda y más valiosa la vida, lo mismo sucede con este atributo, que es la generosidad. Si la generosidad es algo que debemos aprender, ¿qué obstruye entonces que no seamos naturalmente generosos? ¿Cuáles son los obstáculos que frenan la naturaleza, que no nos permite reconocer que debemos ocupar ese lugar de dar, de ayudar y espontáneamente sentir que venimos a contribuir y a ser generosos? Los maestros creen que somos nosotros mismos quienes construimos historias y nos convencemos que son verdad y que son irrefutables para evitar ser generosos. Un ejemplo: vemos un niño en la calle que pide y no le queremos dar porque pensamos que lo está enviando un adulto y que se va a quedar con ese dinero para aprovecharlo para comprar algo y no se lo va a dar a él. Pero, ¿por qué asumimos que esto es así y que siempre hay adultos detrás de niños que están en las calles? Lamentablemente, yo sé porque he ido a lugares de niños abandonados y que fueron reportados que estaban en la calle y que no había ningún adulto que los estuviera protegiendo ni esperando nada de ellos. Lo que hacemos es tener siempre una buena razón, dicen los maestros del Musar, para no tener que ser generosos. Y cada vez que la mente intenta justificar razones para no dar, debemos estar atentos
si acaso no es una invitación justamente a recordar y reconocer lo que hemos llamado en estos espacios el Yetzer Hará, nuestra inclinación hacia el mal, esa especie de abogado defensor que tenemos adentro, que es nuestro peor enemigo y al mismo tiempo nuestro mejor amigo, quien nos va a justificarnos, quien nos va a decir por qué no tenemos que hacer lo que hacemos, quien nos va a decir justamente que no nos preocupemos, que no nos invite a la transformación, que nos va a defender y es nuestro mejor enemigo, porque justamente quiere cuidarnos de algo que tenemos que hacer. Y al reconocerlo, nos permite justamente reconocer que ahí tenemos una oportunidad para crecer en espiritualidad cada vez que se activa. Y lo conocemos muy bien porque va a intentar defenderse cada vez que nos pidan que seamos generosos, cada vez que nos pidan ayuda. El Yetzer Hará es esa voz que va a decir, ¿por qué me piden a mí si tal persona tiene mucho más dinero que yo para dar? Con todo lo que a mí me cuesta ganar cada centavo, ¿tengo que ahora dárselo a otro? Que se lo gane él. ¿Acaso puedo confiar que mi dinero será usado de forma correcta? Los maestros del Musar dicen que todo esto es el Yetzer Hará, ese amigo y enemigo interno que quiere cuidarnos, preservarnos, y al mismo tiempo nos está mostrando que tenemos dificultades para ser generosos. Por supuesto que vivir en la I del punto medio es, por otro lado, no dejarse ser estafado o cosas peores que a veces nos llevan a desconfiar del mundo y cerrar nuestros corazones. Los maestros nos dicen no preguntar ni averiguar por el buen uso de nuestros recursos. Sin embargo, ellos insisten que las víctimas finales de este extremo raciocinio terminamos siendo nosotros mismos, porque nos privamos de desarrollar este atributo espiritual, que se encuentran para muchos de ellos entre los más valiosos de la vida espiritual. Sobre el final veremos que es tan importante que autores modernos han escrito sobre la importancia de dar, de ser generosos, como el valor más sagrado para una vida de éxito. Finalmente, los maestros del Musar concluyen que el obstáculo principal que no permite justamente el desarrollo natural de la generosidad es lo que vimos en nuestro primer episodio de Conquista y Ríndete, y por eso empezamos por ahí, porque siempre se comienza el viaje espiritual por el atributo de la humildad y su opuesto, que es gavá, que es arrogancia, orgullo, o en términos modernos, el ego. En ese primer episodio analizamos que la humildad es lo más importante porque justamente el ego está presente en su máxima capacidad continuamente cuando mira el mundo de forma binaria. Es decir, ¿esto es mío o no es mío? Si yo no lo tengo, entonces significa que lo pierdo. Y esto incentiva el cierre del corazón a dar y lleva la idea que vivir significa tener, significa acumular. Cuando la espiritualidad judía más elevada nos recuerda que justamente vivir es el ser y no el tener, el dar, el compartir y no el acumular. La ciencia, como dije, ha demostrado que la gente más feliz es la que siente que puede compartir, porque al fin de la vida incluso la gente que adquiere mucha materialidad en esta vida terminan siendo grandes filántropos cuando buscan sentido, dando, regalando y ayudando a que otros, a través de su generosidad, puedan también encontrar sentido. Todos estos ejemplos son los que sirven para evaluar diferentes formas en las que hemos bloqueado tal vez nuestra nedibut. Y por lo tanto, la primera pregunta es muy simple. ¿Soy una persona generosa? ¿Doy desde el corazón? A nadie le gusta creer que no es generoso. De seguro, si le preguntáramos a cualquiera, nos diría, sí, yo soy generoso. Y sin embargo, vemos estos ejemplos de todo el raciocinio extremo, de todo el temor que se encuentra detrás de no dar tan libremente o con tanta confianza. Justamente, para los maestros del Musar, el principal miedo que evita que dar es el sentimiento de que al dar algo, entonces estoy perdiendo algo. Creemos que no puedo dar
si no tengo lo suficiente para mí? Y justamente lo que dicen es que al dar uno recibe más, se siente mejor. No se trata de algo material, se trata de dar para otros y sentir la riqueza de experimentar la generosidad. Y una de las formas para desarrollar este atributo es la compasión, que también hemos analizado en un episodio anterior. El ejemplo aquí tenemos es ni más ni menos de Moisés una vez más. Moisés decide emprender todo este viaje de salvar al pueblo judío porque es sensible a lo que le pasa a los esclavos hebreos. No es indiferente, es generoso. Decide dedicar su vida y su proyecto para ayudar a otros. Y esto se convierte en un modelo para nuestros maestros, que se llama Nosebe Olim Javero, literalmente llevar la carga junto a un compañero. Todos nosotros tenemos muchos temas que resolver, muchos problemas en la agenda, como para agregarnos los problemas y los temas de los demás. Tenemos incontables excusas para decir que no tenemos tiempo, porque cada uno de nosotros sabe cuán ocupado está y cuántas cosas tiene que hacer. Sin embargo, abrir el espacio para el otro, para poner los problemas del otro en la propia agenda y llamarlo y ocuparse es considerado un gran acto de nedivut, de generosidad. Es una de las formas más potentes, tal vez, de desarrollar este atributo que lidia ni más ni menos con pensar en alguien más que uno mismo en esta vida. De lo contrario, uno nunca podrá ser realmente generoso. Tal es así que el Rabbi Israel Salanter, uno de los grandes maestros del Musar, escribió: lo espiritual está más elevado que lo material, pero las necesidades espirituales del prójimo son una obligación para elevar mi espiritualidad. Así como hemos explorado la generosidad, hemos hablado de la tzedaká, de la otra categoría, que esta sí es un mandamiento que recae sobre cada uno de nosotros. Es una mitzvah que se espera que demos. Estamos obligados a hacerlo. Y la palabra tzedaká viene de la palabra tzedek, que significa justicia, porque es algo que debemos hacer porque es justo. Y no se trata de esperar cuando nos sentimos generosos para dar, porque tal vez nunca llega ese momento, sino que se trata de entender que esto es algo que estamos obligados a hacer porque quien está del otro lado no tiene tiempo para esperar. Tal vez si tiene hambre, si es que nosotros hoy nos sentimos generosos para dar, estamos obligados a hacerlo. Sin embargo, traemos la tzedaká como un principio porque complementa con algo esencial. La tzedaká marca que hay un máximo que uno no debería perder. Uno puede dar, pero si da mucho más de lo que uno realmente tiene y se empobrece, está prohibido por la tradición judía. Uno se convierte en una carga para los demás. El judaísmo no celebra que la persona se empobrezca, porque la comunidad va a tener que ocuparse ahora. Entonces, la tzedaká dentro de la generosidad nos invita a entender un concepto fundamental, y es que ser generoso en extremo, ser el mártir, tampoco es el ideal. Lo que buscamos siempre es el punto medio, es ahí, de conquista y ríndete. Alguien que se entrega en su totalidad y no tiene tiempo para nada para sí mismo. No es una persona que está entendiendo de forma sana la generosidad y de hecho está ocultando, según los maestros, una de las peores formas dibujadas detrás de esa generosidad, que es nuevamente el ego, el orgullo. Es mostrar cuán generosos son desde una posición de víctima, no de una posición que está medida, que está pensada y que es sana. Una de las preguntas tal vez más fascinantes, más intrigantes que trae el rabino Eliyahu Dessler, uno de los grandes maestros del Musar, es si somos generosos con quienes amamos o si amamos a aquellos con quienes somos generosos. En palabras más simples, ¿valoramos más la generosidad o el amor? ¿Estamos dispuestos a preferir la generosidad al punto tal de ser generosos de manera indiferente
sin sentir amor por quienes se benefician de nuestra generosidad? Es otra manera de preguntarnos si somos generosos con los que amamos o si somos generosos por la naturaleza misma de ser generosos. Para Dessler, el dar o el tomar se encuentra en el corazón de toda la brújula ética y moral. Él enseñaba que Dios nos creó libres con ambas capacidades y que el objetivo espiritual justamente es convertirse en alguien que puede dar sin importar las razones y que limita lo máximo posible el tomar para sí mismo. Y para desarrollar la práctica de dar, indistintamente si uno ama o no a la persona por el mero acto de dar, toma las enseñanzas de otro maestro del Musar, de Luzzatto, que decía que uno tiene que actuar y desde ahí va a ir transformando y ayudando al alma. No esperar que el alma quiera dar, sino entrenar el cuerpo y desde el cuerpo comenzar a dar. Es decir, no esperar hasta que tengamos ganas de ayudar. Simplemente acostumbrarnos a ayudar y dar, y de esa manera lograremos este hábito espiritual que llegará a ser normal y seremos generosos de manera normal, aunque fue aprendida, como hemos visto desde el comienzo. Finalmente, y como dije, en términos modernos, el psicólogo judío Adam Grant explora en su libro Give and Take la generosidad y el altruismo y cómo impactan en la vida personal y en los trabajos, en la vida profesional. Y él dice que hay 3 tipos de personas que uno puede encontrar. Están los que son givers, como escribe en inglés, personas dispuestas a dar. Están los takers, las personas que quieren tomar. Y hay otra que él llama los matchers, los que equilibran y adoptan un enfoque generoso de dar, pero que está basado justamente en una expectativa de recompensa. Y su libro muestra, a través de investigaciones, a través de estudios, que justamente los que tienen mayor éxito en la vida, en las empresas, en todas las áreas, son los que están dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Los takers, los que quieren tomar, no son los que al fin de la vida son los más queridos. Y los matchers, los que tratan de equilibrar, los que dan pero en el fondo están esperando algo a cambio, sabemos que tampoco son los que reciben el mayor éxito, sino que todos los que han sido líderes importantes, todos los que son personas que realmente reconocemos como que han cambiado y transformado empresas, países, son los que vienen de un lugar desinteresado de ayudar, de servir por el mero acto de hacerlo. Así que aquí viene el ejercicio de esta semana, que es la respuesta a la pregunta del comienzo. La pregunta era si es mejor dar $365 un día o dar todos los días, 365 días, $1. Y los maestros del Musar van a decir que es mejor dar $1 por día, porque de esa manera se construye el hábito de ser generosos. Es en la rutina de dar continuamente que se construye el hábito y de ahí se va formando la idea de que todos los días damos y somos generosos. Así que los invito esta semana a intentar durante toda la semana hacer algo de nedibut por alguien de manera desinteresada, ayudar con algo, un consejo, servir para algo al otro, ayudarlo incluso si uno puede prestar dinero si necesita, lo que uno considere que es un acto de generosidad y que no espera nada a cambio. Y así nos veremos en el próximo encuentro, donde desarrollaremos esta vida espiritual más generosa en este espacio de conquista y ríndete.